Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a continuar con el segundo tema del cuarto bimestre. Bienvenidos al curso de lenguaje para tercero de secundaria. La clase anterior habíamos visto la estructura del sujeto, recordando, recordando que el primer elemento y el principal, el que siempre se encuentra dentro del sujeto, se llama núcleo. ¿Quiénes cumplían esta función? Cumplían los sustantivos, los pronombres, los adjetivos sustantivados, los infinitivos, como hemos visto aquí en la clase anterior, ¿no? El núcleo de sujeto es el elemento más importante de esta estructura. Sin él, el sujeto pierde sentido. Luego teníamos a los modificadores directos o modificador directo. Es aquel que va a acompañar al núcleo, como vemos en esta oración, el alumno en este sujeto, acompaña al núcleo, lo señala, lo determina sin utilizar un enlace en medio, ¿no? No hay ninguna palabra que una al artículo él con el sustantivo alumno. Es una modificación directa. ¿Quiénes cumplen la función de ser modificadores directos? Los adjetivos, los artículos, sintagmas adjetivos. En el caso del modificador indirecto, es aquella palabra que va a modificar o determinar al núcleo del sujeto utilizando enlace. Por ejemplo, el núcleo en este sujeto es auto. La relación que existe con el sintagma mi vecino se da a través de la preposición de, auto de, mi vecino. Quiere decir que esta última parte que estoy resaltando, ¿ya?, se une al núcleo a través de la palabra de, a través de esta preposición. Entonces de ahí hasta el final del sujeto se considera modificador indirecto por el uso de una preposición. Ahora, los modificadores indirectos utilizan preposiciones como de, para, con, sin, hasta, hacia, entre otras, y las frases comparativas que es el como y tan, como vemos en la segunda oración. El último elemento es la aposición. La aposición era la palabra o grupo de palabras que nombran de otra manera al núcleo del sujeto. ¿Ok? Nombran de otra manera al núcleo del sujeto. Ana, mi mejor amiga, llegará de viaje. El sujeto es Ana, mi mejor amiga. Ana, porque es de quien hablamos dentro del sujeto núcleo. Mi mejor amiga, ¿quién es? Ana. Está nombrando de otra manera al núcleo del sujeto. Se considera posición. Cuando va entre comas se llama posición explicativa. ¿Ok? Luego, la prima Lucero es el sujeto. ¿De quién hablo? De la prima, núcleo del sujeto. Lucero sería la otra forma de nombrar al núcleo que es prima. En este caso será una posición especificativa. ¿Ok? Entonces yo les había dejado como actividad la página 4, que es su tarea. Les había indicado cómo tenían que desarrollar. Ahora vamos a trabajar nosotros la página 5. ¿Ok? Página 5. Entonces, iniciemos con el trabajo. ¿Ya? Página 5. Aquí un momentito voy a copiar. Aquí. Y listo. Entonces, vayamos a la página 5. En la página 5 yo tengo todavía la oración 10 de la actividad anterior, y si no me equivoco acá les pide reconocer al objeto indirecto. Para eso igual tienes que reconocer todos los elementos anteriores, núcleo y MD si es que hubiera, ¿no? Entonces, primero el verbo. No me agradan los amigos de mi hijo. ¿Cuál es el verbo? Agrada. Subrayo el verbo. Ok. Y lo señalo. Aquí está. Verbo. Poner de otro color. ¿Ya? Listo. No me agradan los amigos de mi hijo. Ahora, ¿qué no me agradan? Los amigos de mi hijo. Entonces, acabamos de reconocer a otro elemento que es el sujeto. Recuerden que para reconocer e identificar al sujeto, la pregunta es ¿qué, quién más verbo? ¿No? Listo. Ya tengo el sujeto aquí, lo vamos a señalar. Sujeto. Luego de encontrar al sujeto, lo que tienes que identificar es al núcleo.
¿Ok? Listo, entonces. Los amigos de mi hijo. ¿De quién estamos hablando? Del sustantivo amigos. Ese sería el núcleo. ¿Ok? Vamos a ubicarlo. Voy a colocar una abreviatura. ¿Ya? NS, que significa núcleo del sujeto. Luego, ¿de quién estamos hablando? Ya sabemos que amigos. Al lado del núcleo amigos tenemos los, que es un artículo. ¿Ok? Artículo. Y recuerden que los artículos tienen la función de ser modificadores directos porque acompañan al núcleo sin utilizar enlace. Abreviatura MD. ¿Ok? MD. Ahora, amigos de mi hijo. Aquí encontramos una preposición. Aquí está la preposición. De mi hijo. A partir de esa preposición hasta el final del sujeto se considera un modificador indirecto porque mi hijo se relaciona con el núcleo a través de esa preposición. Modificador indirecto. De esa manera se desarrolla la 10. Ahora, en la 4. Subraya la posición que presentan los sujetos de las siguientes oraciones y determina su clase. Recuerda que hay dos clases, lo vamos a ver. Beatriz, la joven de anteojos rojos, se movía al compás de la música. ¿Cuál es el verbo? Movía. Vamos a colocar aquí el verbo. Ahora la pregunta es, ¿quién se movía? Y la respuesta sería, a ver, ya tiene la respuesta mientras voy señalando. Beatriz, la joven de anteojos rojos. ¿Ok? Ya tengo aquí al sujeto. Listo. A ver, ahora vayamos por el otro elemento, que es el núcleo. ¿De quién estamos hablando en este sujeto? Estamos hablando de Beatriz, de este sustantivo. Entonces, quiere decir que este sustantivo cumple la función de ser núcleo del sujeto. NS, núcleo del sujeto. Ahora, si yo preguntara, ¿quién es la joven de anteojos rojos? Es Beatriz. Quiere decir que este grupo de palabras, ya que voy a subrayar y a la vez resaltar este grupo de palabras, ¿ya? Cumplen la función de ser aposición, porque están nombrando de otra manera, ¿ya? Están nombrando de otra manera al núcleo del sujeto. Aposición. Ahora te dice, luego escribe qué clase es. Es una aposición aclarativa. ¿Ya? O explicativa también lo llaman, ¿no? Vamos a colocar de la otra manera. Explicativa. ¿Por qué? Primero una posición porque nombra de otra manera el núcleo. Explicativa porque da datos adicionales, ¿ya? Un dato adicional, que es aquí básicamente una descripción, o explicación, con referencia al núcleo. Nombra de otra manera el núcleo y a la vez te da una aclaración con respecto a ese sustantivo núcleo que está, digamos, nombrando de otra manera. ¿Ok? Y además está entre comas, que es la característica principal también de esta posición explicativa. ¿Ok? Mi tío Jorge vino a verte. ¿Cuál es el verbo? Vino a verte. Tengo el verbo. ¿Ok? Ahora, ¿quién vino a verte? Mi tío Jorge. Vendría a ser el sujeto. Mi tío Jorge, sujeto. Vamos a señalar aquí. Listo. Dentro del sujeto, ¿de quién estamos hablando? A ver, vayan reconociendo ustedes al núcleo mientras yo señalo los elementos anteriores.
Ya está el sujeto. ¿De quién hablamos? Del tío, del sustantivo tío. ¿Ok? Esta sección sería, ¿qué elemento? Sería el núcleo del sujeto. NS, núcleo del sujeto. ¿Ok? Ahora. Entonces, mi tendría la función, mi tío está modificando directamente. Entonces, recibe el nombre de ser modificador directo. ¿Ok? Vamos a colocarlo aquí. MD. Ahora, al costado del núcleo tío tenemos Jorge. Si yo pregunto, ¿quién es Jorge? Es mi tío. Entonces, esta palabra, este sustantivo propio, está nombrando de otra manera ¿a quién? Al núcleo del sujeto. Está nombrando de otra manera al núcleo del sujeto. Eso se llama aposición. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta, esta posición no tiene comas y no describe al núcleo o no da una característica. Simplemente lo está especificando. Digamos, tío, sustantivo común. Y al dar su nombre ya especifica uno. Por eso que se llama aposición especificativa. La especificativa no tiene comas y, digamos de alguna manera de todo, señala de manera individual a uno por su nombre. Ayer mi hijo Ulises se comprometió con su novia. ¿Cuál es el verbo comprometió? ¿Ok? Verbo comprometió. Ahora, ¿quién se comprometió? Mi hijo Ulises. Vamos a reconocer aquí al sujeto. Listo, tenemos al sujeto. Dentro del sujeto, recuerden de quién estamos hablando. Estamos hablando de hijo, del sustantivo hijo, ¿no? Entonces, este sustantivo cumplirá la función de ser, ¿qué cosa? De ser núcleo. Ya lo subrayamos. NS, núcleo de sujeto. Mi hijo. Mi acompaña el sustantivo, no utiliza enlaces. Quiere decir que es un modificador directo. ¿Ya? Modificador directo. Ahora, Ulises. Ulises dice, ¿no? Entonces, ¿quién es Ulises? Mi hijo. ¿No? Quiere decir que esta es aposición porque está nombrando de otra manera al núcleo del sujeto. Nombra de otra manera al núcleo del sujeto. Esto es una aposición. ¿Ya? Aquí era verbo, no se van a confundir. ¿Ya? Verbo. En cambio, decíamos que el Ulises es la aposición. ¿Ya? Aposición. Apos, abreviatura de aposición. ¿Ya? Recuerden eso. Si no, lo colocamos todo junto. Todo completo, diré. Listo. Ahora no tiene comas. Señala a uno específicamente. Es una aposición especificativa. La bella y dulce Gloria necesita de mucho amor y comprensión. Verbo necesita. ¿Ok? Ahí está el verbo. Ahora vayan reconociendo al sujeto. Recuerda quién necesita de mucho amor y comprensión. ¿Quién necesita? Sería la bella y dulce Gloria. ¿Ok? La bella y dulce Gloria. Vamos a subrayar. Hemos reconocido aquí al sujeto. Y lo vamos a identificar aquí. Sujeto. Ahora, ¿de quién estamos hablando dentro de ese sujeto? Estamos hablando de Gloria.
ese elemento cumple la función, ya, cumple la función de ser núcleo de sujeto, este sustantivo. Y al lado tenemos la bella y dulce. Bella y dulce son adjetivos, por tal motivo cumplen la función de ser modificadores directos. La es un artículo modificador directo. En esta ocasión no encontramos ninguna aposición, no hay ninguna otra palabra que nombre de otra manera al núcleo, así que no hay aposición, lo dejamos ahí. El mejor amigo de Pedro parece preocupado. ¿Cuál es el verbo? Parece. ¿Ok? Verbo. Listo. ¿Quién parece preocupado? El mejor amigo de Pedro. Ese sería el sujeto. Vamos a escribir primero verbo. Ahora señalamos al sujeto. Ya está. Ahora dentro del sujeto tenemos que identificar al núcleo. Recuerden que el núcleo es de quien se habla dentro del sujeto. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De amigo, del sustantivo amigo. ¿Ok? Entonces, esta palabrita cumple la función de ser núcleo, ese sustantivo. Recuerden que amigo es un sustantivo. Ahora, mejor es un adjetivo. ¿Ya? Mejor es un adjetivo. Está describiendo amigo. Y los adjetivos cumplen la función de ser modificadores directos. Recuerden eso. ¿Ok? MD. Ahora, al lado tenemos el artículo, el amigo. Y recuerden también que los artículos cumplen la función de ser modificadores directos. Aquí encontramos dos modificadores directos. ¿Ok? De Pedro. Amigo de Pedro. Pedro se relaciona con el núcleo a través de esta preposición, a través de un enlace. Por tal motivo, quiere decir que de Pedro es ¿qué cosa? Es un modificador indirecto. ¿Ok? Porque utiliza un enlace. Ahora, ¿hay aposición? No. No hemos encontrado aposición en esta oración. Marisol Aguirre, la esposa de Christian Meyer, es muy flaca, es muy delgada. Verbo es. ¿Ok? Entonces, la pregunta sería, ¿quién es muy flaca? Marisol Aguirre, la esposa de Christian Meyer. Listo, entonces vamos a señalar aquí al sujeto. Listo. Tenemos aquí sujeto. Ahora, ¿de quién estamos hablando en este sujeto? Estamos hablando de Marisol Aguirre, que acabamos de identificar al núcleo del sujeto. Yo pregunto, ¿quién es la esposa de Christian Meyer? La respuesta será Marisol. A ver, vamos un momentito. Ya, claro. ¿Quién es la esposa de Christian Meyer? Marisol Aguirre. Estoy nombrando de otra manera, o este grupo de palabras nombran de otra manera al núcleo del sujeto. Entonces, es aposición. Y a la vez, esta posición está encerrada, ya, está encerrada entre comas y dan datos adicionales con respecto al núcleo. Entonces se dice que es una aposición. Es una posición, ¿ya? Explicativa. Aposición explicativa. El peor de mis amigos, Julián, sufrió una recaída. ¿Cuál es el verbo? Sufrió. Entonces lo señalamos aquí. Verbo. ¿Ok? Verbo. Ahora, ¿de quién estamos hablando en esta oración? O la otra pregunta.
¿Quién sufrió una recaída? El peor de mis amigos, Julián. Ese sería el sujeto. Listo. Dentro del sujeto, ¿de quién estoy hablando? Nos dice, el peor de mis amigos, Julián, sufrió una recaída. ¿De quién estoy hablando aquí en esta oración? Veamos. El peor de mis amigos. Analicemos bien. Entonces, ahora sí. ¿Ya? El peor de mis amigos, Julián, sufrió una recaída. En esta oración, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Julián. Ese sería el núcleo. ¿Ok? Núcleo de sujeto. Ahora, si yo pregunto, ¿quién es el peor de mis amigos? Julián. Esta sección sería una aposición. ¿Por qué? Porque nombra de otra manera al núcleo del sujeto. Y lo vamos a comprobar aquí. ¿Quién es el peor de mis amigos? Julián. Está nombrando con otras palabras y además da un dato adicional, ¿no? Con respecto al núcleo, como algo descriptivo, ¿no? Como algo explicativo. Por eso que tiene ese nombre. Es una posición explicativa. Ella, mi amiga y consejera, lo supo siempre. Verbo, supo. ¿Ya? Verbo supo. Ahora, ¿quién lo supo siempre? Ella, mi amiga y consejera. Entonces, hemos reconocido al sujeto. Aquí. A ver, listo. Vamos a señalar. Ahora, dentro del sujeto, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de ella. Quiere decir que este pronombre cumple la función de ser núcleo del sujeto. Siguiente. Ahora, mi amiga y consejera. ¿Quién es mi amiga y consejera? Es ella. Este grupo de palabras nombra de otra manera al núcleo del sujeto. Eso se llama aposición. ¿Ok? Eso se llama aposición. Como da un dato adicional, describe, es una posición explicativa. Además que este tipo de aposición está encerrada entre comas. La más pequeña de mis hermanas, Cecilia, viajó al exterior. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es, o de quién estamos, o el verbo, perdón, es viajó? Ahora, ¿quién viajó? La más pequeña de mis hermanas, Cecilia. ¿Ok? Entonces, ya hemos reconocido al sujeto. Vamos a señalarlo nada más. Listo. Ahora, dentro del sujeto, encontremos al núcleo. ¿De quién estamos hablando en esta oración? ¿Ah? En este sujeto, básicamente, nada más. Estamos hablando de Cecilia. ¿Ok? Cecilia. Estamos hablando de esta persona. Es muy parecida a la oración anterior. Entonces, es el núcleo. Ahora, tengo un grupo de palabras. ¿Ya? La más pequeña de mis... Acá será la más pequeña de mis hermanas. Hagamos la corrección, por favor. Entonces, la más pequeña de mis hermanas, ¿quién es? Cecilia. Está nombrando de otra manera el núcleo y da algunos datos adicionales, descriptivos, ¿no? Entonces, esto es una aposición explicativa.
¿Ok? O una posición explicativa. Listo, aposición. Y la última de este grupo, tú, Elisa, eres la mejor. ¿Cuál es el verbo? Eres. ¿Ya? Eres. ¿Ok? Eres. Ahora, tenemos al sujeto. ¿Quién es la mejor? ¿Quién es la mejor? Tú. Tú es la mejor. Es el sujeto. Y ahorita les aclaro por qué no es subrayado a Elisa. ¿Ok? Listo. A ver. Tú, Elisa, eres la mejor. El verbo es eres. ¿Quién es la mejor? Tú. Ahora, si yo pregunto a quién, ojo, a quién le hablo en esta oración, diría que es a Elisa, ¿no? ¿A quién estoy hablando? En esta oración, a Elisa, porque dice tú, Elisa, ¿no? Estoy indicando, eres la mejor, le estoy hablando a Elisa. Cuando la palabra que señala a quién, ojo, a quién, no de quién, ¿ya? Cuando hay una palabra que señala a quién se le habla, quiere decir que es un vocativo. Y el vocativo no forma parte del sujeto ni el predicado. Es otro elemento, como dije, que no forma parte ni del sujeto ni del predicado. En este caso, Elisa cumple la función de ser vocativo. Ahora aquí sería sujeto, ¿ya? Y a la vez tú sería núcleo. Aquí no habría ninguna posición en este sujeto. ¿Ya? Listo. Tengan en cuenta eso, por favor. La otra sección dice, identifica y analiza el sujeto de las siguientes oraciones. Es decir, vamos a reconocer todos los elementos que encontremos, ya que son 4, núcleo, MD, MI, aposición. Ahora, el amigo de Jorge Luis, falleció inesperadamente. ¿Cuál es el verbo? Falleció. Ya tenemos al verbo. ¿Ok? Verbo. Siguiente. ¿Quién falleció? El amigo de Jorge Luis. Es el sujeto. Ya. Ahora, dentro del sujeto, ¿de quién estamos hablando? A ver, ustedes vayan reconociendo mientras yo subrayo. Estamos hablando de amigo, de este sustantivo. Por tal motivo, quiere decir que hemos encontrado al núcleo del sujeto. Él es un artículo que acompaña, ¿ya?, y modifica al núcleo del sujeto sin utilizar enlaces. Entonces se llama modificador directo. ¿Ya? MD. De Jorge. Este grupo de palabras, Jorge Luis, está utilizando un enlace, una preposición. ¿Ya? Un enlace, una preposición. Y aquellas palabras que utilizan un enlace, en este caso una preposición, son partes del modificador indirecto. ¿Ok? Hemos encontrado ahí ya todos los elementos que están. Los muchachos con gorra salieron al patio. Verbo salieron. ¿Quiénes salieron al patio? Los muchachos con gorra. Sujeto. ¿Ok? Sujeto. Ahora, dentro de ese sujeto, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del sustantivo muchachos. Hemos reconocido aquí al núcleo del sujeto.
¿Ok? Núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto. Recuerden que aquí es verbo. ¿Ya? Ahora, los es un artículo que modifica sin ningún enlace al núcleo del sujeto. Entonces, por tal motivo, es un MD, modificador directo. Siempre los artículos son modificadores directos en ese sujeto. En el sujeto, ¿ok? Entonces, MD. Con gorra encontramos aquí una preposición, que es la palabra con. Está sirviendo de enlace con el núcleo del sujeto. Entonces, esto es un modificador indirecto. ¿Okay? MI. Listo, hemos encontrado todos los elementos. Ahora, para ustedes, chicos, como tarea sería la página 6. Página 6 y la página 7. En la página 7, que dice estructura del sujeto, ojo, es lo mismo. No hay por qué complicarse. Te pide reconocer al núcleo, modificadores directos e indirectos. Entonces, página 6 y página 7. ¿Ok? Página 6, página 7, como tarea.